La Gran Guerra. El acontecimiento en el mundo de Fallout que marcó un antes y un después en la humanidad de este universo. Después de la caída de las bombas, lo poco que quedaba de los humanos, en el mejor de los casos, consiguieron salvarse de los horrores de la guerra dentro de los refugios o resguardándose en algunos lugares lejos de las explosiones y la radiación. El mundo no volvió a ser el mismo. Pero, ¿qué hubiera pasado si la Gran Guerra no hubiera ocurrido? ¿Qué pudo haber pasado si el mundo no se hubiera destruido aquel 23 de octubre del año 2077? En esta serie trataremos de explicar detalladamente un posible escenario alterno sobre esta pregunta. Para este hipotético escenario tendríamos que comenzar el 9 de octubre del año 2077. 2 semanas antes de la Gran Guerra. Mediante la ayuda proporcionada por espías estadounidenses en territorio chino, sabrían cuándo y cómo China atacaría y destruirían a los Estados Unidos. Además de saber la ubicación de Chen y de todas las bases militares chinas. Ante la escalada global de una guerra nuclear, el gobierno junto con el vicepresidente, los congresistas y militares de mayor rango en el ejército, deciden evacuar Washington y refugiarse en la plataforma de Poseidón en las costas de California para así prepararse para el apocalipsis nuclear. Desde allí el presidente y el resto de los miembros del enclave continuarían gobernando la nación. En el territorio chino las tropas estadounidenses continuarían con la guerra contra el Ejército Popular de China. Con las nuevas servoarmaduras T-50 y una desplegadas en el conflicto, la ventaja de las tropas americanas era mayor. Cada día una nueva ciudad era conquistada por Estados Unidos. Y ya estaban muy cerca de tomar la capital y derrocar a Chen. Entre el 15 y el 20 de octubre el enclave desde la plataforma envía a una división especial del ejército a atacar los puntos en China donde se encuentran las ojivas nucleares que serán lanzadas al territorio americano. Mientras el ejército chino estaba distraído con las tropas estadounidenses atacándolos. La división especial se infiltra en la mayoría de los búnkeres y los destruyen junto con las ojivas que había allí, dejando a China sin posibilidad de usar su último recurso para ganar la guerra. Aunque todavía contaban con algunas pocas ojivas. La noche del 22 de octubre, con su ejército casi destruido y con casi todo el territorio de su país conquistado, Chen decide huir del país. No sin antes ordenar atacar Estados Unidos con las pocas armas nucleares que les quedaban en sus arsenales. Entre 30 y 40 ojivas fueron lanzadas hacia el continente americano. Ante esto el enclave ordena desde la plataforma a Voltec abrir sus refugios para que la población entre y se resguarde en los refugios, ya que las bombas no tardarían mucho en llegar al continente. Pero casi todas las bombas fueron neutralizadas o desactivadas antes de que lleguen a sus destinos. Y las que llegaron, cayeron en zonas alejadas y casi sin población. Chen, a pesar de haber intentado huir, terminaría rodeado en la capital por el ejército americano. Rodeado y sin posibilidad de escapar o luchar. El presidente Chen se rinde. Llegó la mañana del 23 de octubre del año 2077. Y el día pasó como cualquier otro día normal y tranquilo. Y el mundo junto con toda la sociedad global se había salvado de la guerra nuclear. Pero, ¿esto es el fin? ¿Todo terminó? Con la victoria estadounidense sobre China, estos toman el control de todo el país. El presidente Chen, por su intento de provocar una guerra nuclear, fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado bajo un pelotón de fusilamiento. A pesar de que el gobierno ha caído, varios remanentes del ejército siguen dando pelea contra las tropas invasoras. Bajo un gobierno provisional dirigido por las tropas de Taiwán. Y con ayuda estadounidense, China abandona la ideología comunista de su gobierno y se convierte en un país capitalista. En el continente americano, tanto el gobierno como la población estadounidense festeja la victoria contra los comunistas. Pero lo que ellos no sabían era que los problemas iban a comenzar. En los meses siguientes de la victoria, comenzaría una gran y profunda crisis económica a nivel global. Y por si fuera poco, con el pasar de los meses en Alaska, los últimos yacimientos de petróleo en el mundo están cada vez más vacíos. Y se calcula que solo queda petróleo como para 5 años más. El presidente de Estados Unidos junto con los demás miembros del gobierno deciden si quedarse todavía en la plataforma, ya que temían que aún existiera el peligro de que se desate la guerra nuclear. Mientras tanto, en el Mojave,
Sin la Gran Guerra, el señor House consiguió la ficha de platino, la cual la usó para actualizar las defensas del Lucky 38 como así también de sus Seguritrones. Después de haber hecho las actualizaciones necesarias, House se dio cuenta de que las simulaciones que él hizo en el año 2065, la cual pronosticaban que una guerra nuclear ocurriría en 15 años, habían fallado. Pero, mediante unas nuevas simulaciones sobre la situación política mundial actual, pronostica de nuevo que una guerra nuclear ocurriría dentro de 13 años. Esta vez las probabilidades de que ocurra es de más del 90%. House lo pensó todo esto y le dio incomodidad. Pero al menos está tranquilo, ya que en un hipotético caso de que ocurra dicha guerra él ya estaría preparado para salvar a Las Vegas con la llegada de la ficha de platino. Pero no puede dejar de pensar de que tal vez puede salvar más que solo su ciudad. Volviendo a la plataforma, los miembros del enclave deciden si volver al continente o quedarse allí. El presidente decide que ya es hora de volver al continente después de tanto tiempo de estar allí. En California, más específicamente en la base militar Mariposa, el sargento Roger Maxson junto con varios soldados se declaran desertores del ejército debido al descubrimiento de las pruebas con el virus de evolución forzada en la base. Y al igual que en la línea del tiempo original, Maxson junto con el resto de exmiembros del ejército formarían la Hermandad del Acero. Solo que esta Hermandad del Acero sería muy distinta a la de la línea del tiempo original, ya que la hermandad original se originó con el propósito de conservar y preservar la tecnología de antes de la guerra. Esta nueva hermandad, en cambio, lo que busca es evitar que la humanidad juegue a ser como Dios al crear aberraciones con el pretexto de modificar a la humanidad, tal como los científicos de la base Mariposa. Los soldados liderados por Maxson eliminan uno a uno a cada científico de la base junto con todos los experimentos que estaban allí y deciden huir de la base, no sin antes destruirla para que no queden restos de aquellos experimentos. A partir de aquí, los miembros de la Hermandad del Acero se considerarían fugitivos y criminales por parte del gobierno. Con la crisis que enfrenta el mundo, el gobierno decide distraer a la población nacional con más propaganda anticomunista. China fue su principal enemigo durante casi toda la guerra de los recursos. Pero ahora que ya fue derrotada, el gobierno americano necesita un nuevo enemigo para continuar con su propaganda. Entrando el año 2079, las acciones de Voltec se desplomarían, ya que el miedo de la población a una guerra nuclear era cada vez más bajo. Y sin demanda para comprar un lugar en sus refugios, la empresa se iría a la quiebra tarde o temprano. El enclave y el resto del gobierno sabría esto y comenzarían de nuevo con una muy fuerte propaganda mediática anticomunista, solo que ahora siendo la Unión Soviética su nueva amenaza contra su país. O al menos así quieren que piensen la población. Estando distraídos, al gobierno le daría tiempo para solucionar los problemas que enfrentan. Cada día están fabricando nuevos inventos que serían la solución a sus problemas con la escasez de recursos. Con la energía nuclear cada más reemplazando a los productos que funcionan con petróleo, el país estaba sanando lentamente pero seguro. Al menos por ahora. Mientras tanto, en Canadá y en México continúan resistiéndose a la ocupación y anexión por parte de los Estados Unidos, que había ocupado estos países para apropiarse de sus recursos. Pero dicha ocupación pasaría a ser una anexión a su territorio. Estos acontecimientos serían transmitidos por la televisión. La conmoción ante esto no tardaría en llegar. En las ciudades más grandes comenzarían disturbios debido a la falta de comida y desempleo. La población cree que el gobierno los había abandonado ante tan delicada y crítica situación que atraviesa su país. Varias tropas son desplegadas en las ciudades, que hay caos para así mantener el orden. Pero lo que no sabrían es que aquello solo empeoraría todo. Desde un satélite espía en el espacio, la Unión Soviética se daría cuenta de los planes que tiene Estados Unidos contra su país. Y para evitar que su nación caiga igual que China, el secretario general de la URSS enviaría espías y financiaría guerrillas tanto en México como en Canadá para lograr que el ejército estadounidense abandone ambos países. Usando a Cuba, su aliado ideológico en el continente americano, la URSS mandaría a través de esa isla varias tropas que se infiltrarían en las filas de las guerrillas para ayudar a México y Canadá a retroceder al ejército estadounidense. Las guerrillas se hacen con el control de varias servoarmaduras, las cuales algunas fueron usadas a favor de los guerrilleros, mientras que otras fueron llevadas en secreto a la Unión Soviética para poder estudiarlas bien y saber cómo sirven.
Viendo que tanto los mexicanos como los canadienses estaban poniendo mucha resistencia a la anexión, el gobierno estadounidense le ordena a Guestek el desarrollo de una nueva servoarmadura. Guestek, usando un viejo prototipo de servoarmadura, la actualiza con tecnología Tesla y con nuevo prototipo de Mark. Aunque su construcción era muy lenta, lograron construir una nueva versión de la servoarmadura X-01. Así también como reanudar el desarrollo del virus de evolución forzada en la base militar Mariposa. Pero el gobierno no recibió ninguna señal de la base. Ante esto, el gobierno manda a un escuadrón a verificar qué pasó en la base Mariposa. Al llegar, ven que toda la base fue destruida junto con todas las muestras del virus. Todo dejó de funcionar. Casi todo se destruyó a excepción de una radio de comunicación, la cual tenía un mensaje guardado, el cual ese mensaje era del sargento Maxson y el resto de la hermandad declarándose desertores del ejército. El presidente, enfurecido ante la destrucción de la base Mariposa, decide usar las nuevas servoarmaduras para dar caza a los miembros de la hermandad, el cual ordenó mover cielo y tierra para atraparlos, sean vivos o muertos. El resto de los miembros del enclave decidieron ir al plan B y usar el Refugio 87 como su nuevo centro de desarrollo para el virus de evolución forzada. A pesar de que la cepa del virus del Refugio 87 era más inestable que la de la base Mariposa, podían hacer que sea igual de estable mediante algunas modificaciones. Pero el problema es que necesitarían sujetos de prueba. Comenzando la década de 2080. En China. Ahora, siendo un país libre del comunismo y reconstruyéndose de la guerra en el país, están comenzando a llegar varias empresas estadounidenses para así ayudar económicamente al país y crear varios puestos de trabajo para la gente local. Las marcas más importantes están llegando a cada casa. China, siendo ahora aliada de Estados Unidos, decide construir varias centrales nucleares en su país para así comenzar a producir energía nuclear en China para finalmente reemplazar al petróleo definitivamente. Siendo ahora el país más estable y más seguro del mundo, varias personas deciden emigrar a China para así poder comenzar a emprender allí. México y Canadá lograron liberar sus territorios del ejército estadounidense gracias a la ayuda soviética, mediante un prisionero soviético que fue capturado en Canadá ayudando a las tropas canadienses. Descubrieron que la Unión Soviética estaba detrás de todo esto. Además de también saber que varios llegaron al continente a través de Cuba. Como represalias por esto, un grupo de aviones y barcos son enviados a Cuba a atacar la isla y derrocar al régimen comunista del país. Una mañana, sin previo aviso, la capital cubana es destruida hasta los cimientos, dejando lo que antes era la ciudad convertida ahora solamente en ruinas ardientes. En California, los soldados de la hermandad continuaron huyendo del gobierno después de 2 años de haber destruido la base Mariposa. Con el tiempo lograron ingeniárselas para poder pasar desapercibidos por los soldados que los buscaban. Una noche, mientras la hermandad estaba refugiada en un búnker abandonado, tuvieron una conversación entre ellos diciendo que ya estaban cansados de huir, y que lo mejor sería entregarnos, ya que no podían seguir así por el resto de su vida. Maxson, al escuchar eso, le dirían que no pueden rendirse, que ellos no pueden dejar que el gobierno gane y los encierre por saber la verdad. Pero luego de decir eso, escucharon afuera del búnker varios vertibirs junto con varios soldados del enclave, los cuales lograron dar con los soldados de la hermandad. El presidente le ordena a los soldados que se los lleven a todos y que maten a todos los que pongan resistencia. Maxson no se quedaría de brazos cruzados y sería el primero en atacar a los vertibrids, destruyendo a varios en el aire. Los soldados del enclave comenzaron a atacar a la hermandad, convirtiendo al lugar en un campo de batalla. El enclave superaba en número y en armamento a la hermandad, y uno a uno caían varias de sus tropas, con la mayoría de sus soldados ya derrotados. Maxson fue emboscado por el enclave. Pero antes de que se lo llevaran, de la nada aparecieron varios soldados que abrieron fuego contra los soldados del enclave, matándolos a todos y destruyendo con ellos sus vertibirs. Maxson le pregunta a estos misteriosos soldados quiénes son, a lo que ellos dicen ser los soldados de la República de Nueva California.